ronda y nos dice, bueno, ¿cómo fue su infancia? Y lo atroz es que todos los que estábamos en la sala, cuando niños no nos dejaron jugar. A uno le tocó huir porque le pusieron bomba en su apartamento, a otro lo persiguieron, a otro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué clase de país estamos creando? Y había un niño en la sala, entonces María Mercedes le dice, bueno, mijo, ¿y usted qué le pide al país? Y el niño dijo, que me dejen jugar. Que me dejen jugar. Algo tan elemental, tan sencillo. Bien, entonces que es supremamente serio. Sigamos. Entonces ya no son dinámicas de control y de dominación, sino de autorregulación y autoevaluación. El ejemplo que puso la doctora Cuadros al final es muy interesante. Entonces el papá de Nelson Mandela, él es el que camina, casi que se autocastiga porque su hijo se portó mal. ¿Qué maestro y qué padre hace eso? O sea, nosotros como educadores deberíamos ser los primeros en casi que cuestionarnos si un hijo se nos desvía, si un hijo está cometiendo un comportamiento errado. Entonces, antes que castigar al niño, mire qué maestro tiene, que es un poco lo que ocurre en la pedagogía. Si a un profesor le pierde la mayoría del curso, su clase, pues ¿qué profesor es? Momento. Evalúese primero usted. ¿De acuerdo? Sigamos. Bueno, esto tiene que ver con las reglas de transmisión en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay mucha tela de dónde cortar, ustedes pueden consultar toda la bibliografía. A propósito de pedagogías invisibles e intensivas, pero me parece que tenemos que pensar más en los procesos y en esos procesos de temprana infancia, y obviamente la ley tiene que ayudar al cambio cultural, porque es que no basta con el comuníquese y cúmplase, hay que comprender también las leyes. Porque si no, no funciona. Algo que es importante, sigamos, en términos a esa idea feroz de corregir del presupuesto que se tendría, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos para formar ciudadanos? Es que hay que formar en la responsabilidad, y la introyección de la norma pasa sobre todo por la cultura, no por la ley muerta o la letra muerta que se adjudica y entonces se actúa es por temor al castigo o por anhelar un premio, una recompensa. 4 cosas de las, bueno, ya eso se pasó a, bueno, 4 cosas de las, de las pedagogías invisibles. La madre es un agente preparador de la reproducción cultural. Es muy importante el rol de la mamá. Creo que tenemos que trabajar ferozmente con las madres de familia, sobre todo porque este país es un país donde prima la familia de hecho. La idea de un modelo de familia tipo San José la Virgen y el Niño Dios puede que quepa muy bien en la cabeza del señor procurador, pero no es la realidad sociológica, estadística de este país. Si ustedes estudian a doña Ligia Echeverry, que ya no es de Ferrufino, y a doña Virginia Gutiérrez, ella sí murió de Pineda, sobre sus estudios sobre la familia en Colombia, pues lo que uno tiene aquí es que hay partidas y contrapartidas y un montón de señores que dejaron regados hijos por todas partes. Entonces ese modelito de San José la Virgen y el Niño Dios es apenas un solo modelo de familia. El principal, el que existe estadísticamente y que no se puede tapar el sol con un dedo o que haya un elefante a las espaldas y decir que es que todos nos amamos y que esto es la maravilla, es que defender no es a ese modelo de familia, sino de las familias en plural que existen, y ahí ustedes van a ver que la mamá juega un rol fundamental, porque tenemos madres cabeza de familia que son las que hacen de papá y mamá sobre todo. Entonces tenemos que trabajar con ellas porque son las principales maestras y es a partir de ellas que uno aprende todo. Una mamá que le dice al chino, está bien mijo, hágale pero que no lo vea, está introyectando ya la palada, la tajada, la mordida y el atajo. Entonces tenemos que trabajar con las madres y ese es un trabajo feroz porque ahí empieza el cambio cultural. No podemos tampoco generar en las mamás ese complejo de Fedra. El complejo de Fedra consiste en que las mamás no le dan autonomía a los hijos, entonces sufren porque se van o tratan de hacerles todo y le dan duro es a las niñas. Un ejemplo de familia paisa típico, y perdonen que le dé al eje cafetero, podría hacerlo con la costa, pero es el que se me viene a la cabeza.
La mamá está ante un banquete que se va a ofrecer, un almuerzo en su casa. Le dice a la hija, mija, ¿ya hizo la comida? Sí, mamá. ¿Ya puso el mantel? Sí, mamá. ¿Ya puso los candelabros? Sí, mamá. ¿Puso las velas? Sí, mamá. ¿Las prendió? No, mamá. Y la mamá dice, ¡ah! ¡ah! Y con el ¡ah! se tiró todo en la niña que está formando. Tenemos que hacer un cambio cultural y ese cambio cultural pasa por lo cotidiano, pasa por lo doméstico, pasa por esas esferas que a veces la política, perdónenme ustedes, que saben más de eso que yo, ignora. Y concluyo simplemente, bueno, hay una cantidad de modelos de espacio, de tiempo, hay una recomposición con respecto al espacio, al tiempo y a la autoridad. Sobre todo en un mundo donde vamos a estar en simultáneo. Ya los hijos se forman en el Atari. Yo no sé si ustedes saben que ya hay cafés internet en Bosa, donde ya las madres de familia no lo llevan al jardín, sino que lo dejan en el café internet. Bueno, entonces el mundo, ¿cómo va a cambiar? Entonces necesitamos prepararnos para enfrentar desde el mundo de la red, desde el mundo líquido, desde el mundo del ciberespacio, a nuestros niños y adolescentes y formarlos como buenos ciudadanos. Y algo que me parece muy importante, bueno, pasemos eso, tiene que ver con que tenemos que cambiar de modelo. No se trata de actuar bien por temor al castigo o esperando un premio, sino porque actuar bien es chévere, actuar bien es grato, puede ser bello. Tenemos que cambiar nuestra concepción educativa, no solo ética o moral más bien, sino estética. Y yo creo que hay que incidir ahí. Tenemos que trabajar en lo bello, no obsesionarnos tanto por lo bueno y lo recto, sino por lo bello. Y yo creo que en ese escenario tenemos que ligar muchas cosas. Ojalá en el Consejo cada vez traigan ustedes a más artistas y creadores y actores y gente que mueve y que nos permite que la ley fluya de otro modo y no sea simplemente letra que se queda muerta porque la fe sin obras no vale. Muchas gracias.